Meditación a la luz del Evangelio. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 13 del Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar, en los versículos 10 al 17, Jesús está hablando en parábolas. Le está hablando a ciertas personas que quizás están llamadas a entender un poco más el misterio del reino. Los que ya han aceptado el mensaje, pues son los discípulos. Y pues Jesús expresa, según el evangelista, que a los discípulos, a ellos se les concede la gracia de poder conocer los secretos del reino de los cielos. Es decir, tienen la aptitud para poder entender, para poder vivir y descubrir lo que Dios quiere y el cómo actúa Dios en la vida personal y en la vida del mundo. Llama la atención que son los discípulos quienes se acercan a Jesús y le preguntan. Esas dos acciones, acercarse a Jesús y preguntarle. El acercarse manifiesta el deseo de encuentro del discípulo hacia su maestro. Nosotros, que hemos optado por Dios y lo de Dios, de una u otra manera ya somos discípulos de Jesús. Y nuestra cercanía constante, diaria, ya sea en la oración frecuente y personal, comunitaria, en los encuentros a través de los sacramentos, en la lectura de la palabra, en el encuentro en algún acto de devoción popular, podemos tener ese acercamiento a Jesús. Y es allí, en esos momentos de intimidad y de vida espiritual, donde conoceremos un poco más cómo actúa Dios, cómo es Dios, qué hace Dios y cómo lleva nuestra vida. El discípulo se identifica porque está en camino, y al estar en camino, pues poco a poco va recibiendo esos misterios. Poco a poco, por gracia de Dios, se le permite descubrir y conocer los secretos del reino de los cielos. Por eso dice el evangelista: bienaventurados ustedes porque han recibido, bienaventurados ustedes porque ustedes ven lo que quizás sus padres o muchos profetas quisieron ver y no pudieron ver, o oír lo que ustedes oyen, pero otros no lo pudieron oír. Esa es la característica esencial del discípulo, las características esenciales del discípulo. La primera, acercarse constantemente a Jesús. Y la segunda, preguntar. Esa pregunta, esa acción de preguntar, pues manifiesta también ese deseo de búsqueda de no quedarnos instalados en la conversión. Sabemos que Dios es más y cada vez nos está pidiendo más, porque Él es el nunca bastante. Y en la medida en que estamos en esa constante búsqueda de Dios, en ese conocerle, en ese estar atento a su paso por nuestra vida, aprender a leer los signos de los tiempos, eso va manifestando ese querer preguntar. O sea, porque quiero saber más, me acerco y le pregunto, le hablo, le expreso mis inquietudes. Quiero conocer más cómo hago para alcanzar
una virtud. ¿Cómo hago para vencerme a mí mismo? ¿Cómo hago para dominar mis pasiones desordenadas? ¿Cómo hago, Señor, para amar a mi prójimo? ¿Cómo hago para ir más allá? Ese sentido de pregunta, de cuestionamiento a Jesús, pues manifiesta eso, es esa inquietud por lo de Dios. Entonces el discípulo se acerca y el discípulo pregunta, es decir, que no se conforma, que no se instala, sino que va más allá, está en una búsqueda completa de Dios. El mensaje está dirigido a toda la gente y de manera particular a los discípulos. Bendito sea el Señor, porque es a los discípulos quienes por su actitud se les concede la gracia de conocer los misterios del reino. En otras palabras, los discípulos tenían actitud de disponibilidad para escuchar la palabra, para entenderla, para acogerla. ¿Quiénes son los que no pueden entender así se les diga? Los que están cerrados en su corazón, los que se han embotado, los que se han quedado en el camino, los que están estancados, los que quizás sabiendo lo que tienen que hacer no lo hacen, los que han decidido por un conformismo espiritual y se han quedado en meros conceptos o meras experiencias vanas y superficiales que en realidad no están buscando algo más. Entonces han cerrado sus sentidos a la gracia y por eso ese Dios que está pasando constantemente no los sorprende. ¿Por qué? Porque ellos mismos voluntariamente han cerrado su vida, su ser a Dios. ¿Qué es lo que se les mostró a los discípulos que los profetas y los justos y los que estuvieron mucho tiempo atrás, ellos anhelaron ver, escuchar y no pudieron tener esa oportunidad? Pues lo que los discípulos contemplaron fue a Jesús, Jesucristo, la revelación, el Mesías, la promesa encarnada, Jesucristo. Muchos anhelaron conocer a Dios, saber cómo actuaba Dios, recibir su enseñanza, su instrucción, pero no lo pudieron hacer porque pues Jesús todavía no se había encarnado. Los discípulos que ya contemplan a Jesús y de Jesús reciben su enseñanza y su instrucción, pues tienen un gran regalo. Eso también nos implica a nosotros que ya se nos ha dado la revelación, pues ese regalo aprovecharlo, vivirlo, disfrutarlo, sacarle el jugo. Conocer a Jesús, acercarnos a Jesús, preguntarle a Él y crecer en conversión es una de las metas propuestas para el camino del discipulado. Pidámosle al Señor que nos quite esa ceguera espiritual, esa sordera espiritual y que podamos ver a ese Jesús que se nos revela, escuchar a ese Jesús que nos habla y tomar acciones que manifiesten un camino de conversión, un camino de discipulado en orden a la santidad. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quieres recibir el Evangelio Dominical con su breve reflexión, suscríbete. Únete a nuestro grupo de WhatsApp, link en la descripción del video.